Ya estamos en vivo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos aquí en el estudio solar con Hegel Rivera, que es psicólogo y muchas cosas más, pero dijo que lo sintetizáramos en psicólogo para que no nos claváramos. Tengo que activar. Alexa, cállate. Que neurocientífico, pero bueno, me dijo, vamos a sintetizarlo en psicólogo para que no entremos en cuestiones tan académicas, para que lo que hemos siempre defendido es acercarnos desde la plática humana antes que cualquier cosa, y ya de ahí que aflore lo que tenga que aflorar, que no sea, en fin, precisamente ahí llegamos a quién eres cuando nadie te ve, cómo te defines. Hola, hola a todos, mucho gusto. Ya había salido en este espacio, igual no es la primera vez que estamos acompañándose en la transmisión de Vivek. Es un gran gusto estar aquí compartiendo con ustedes y lo más importante, ¿no? Justo el tratar de aterrizar ideas que pudieran ser complejas, pero pues para la gente en general, para una mayor facilidad de comprensión, para una idea más pensada sobre lo que hacemos, lo que somos. Y bueno, el día de hoy, justo como lo comentó nuestro querido Vivek, el director de este espacio. Sin cargo, ¿no? Ajá. Pues sí, ¿no? Digo, aunque parezcan pequeños canales, pues no lo podemos quitar el nombre a lo que somos, ¿no? Digo, ojalá llegue a crecer en muchos espacios y en muchos sentidos, pero pues hoy en día lo que venimos a trabajar justo es eso, ¿no? El entender quiénes somos realmente. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de los que nos está visualizando? Y fíjate que por ahí tengo un ejercicio bien interesante que acabo de ver hace unos días sobre, pues el nombre nos lo dan nuestros padres. Nosotros no generamos nuestro nombre, ¿no? Ajá. Lo mismo pasa con muchas culturas antiguas, ¿no? Luego uno ni sabe cómo se llamaban las culturas cuando estaban floreciendo y pues alguien más llega y Alguien dice, llegó y las nombró. te llamas así. Hasta el continente en el que vivimos. Por ejemplo, ¿no? Ajá, que no tenía nada que ver, pero bueno. Ajá. Se va a asimilar, es que es justo del individuo y... O los cometas y los huracanes que les ponen el nombre de que lo descubren. A, B, C, D. Ajá. Fíjate, ¿cómo te llamarías o quién eres tú? ¿Cómo te puedes describir a ti sin tu nombre? ¿Quién eres? Básicamente, es que es una pregunta sencilla, pero a la hora en la que... Porque... No, pero es la pregunta más compleja, descubrir quiénes somos y podernos describir y sintetizar. Es que justo, porque mucha gente se justifica en lo académico, ¿no? Es lo primero ¿Quién que eres? dicen. Soy un psicólogo, soy un Siempre licenciado. No. Ese es el problema. O sea, ¿quién eres? Eres, a lo mejor todavía te entendería un poquito más. Eres artista, eres pintor, eres músico, eres poeta, eres... Que cuando tienes un impacto social particular. Ya es un poquito mejor, ¿no? No mejor o peor, pero se comprende que te presentes así. El tema ahí realmente sí está en que lo mismo, es que volvemos al mismo punto. Es que somos seres sociales, ese es el problema, no somos seres individuales. Creo que por ahí es donde la gente no lo entiende, porque lo mismo, ¿cómo llegas a consagrarte como artista en el momento en el que la sociedad te acepta como tal? Te valida, te da lo mismo que estábamos hablando del nombre. Te ve, claro. ¿No? Lo mismo que estábamos hablando del nombre es cuando, porque podrás ser muy bueno dibujando, pero la gente te reconoce por ser cantante, ¿no? Y entonces tú quieres ser reconocido por ser pintor, pero la gente te reconoce por cantar. Y es lo mismo que pasa con el nombre, ¿no? Si uno se quiere poner un nombre, pues ya llegamos y nos ponemos Vivek, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero pues algunos tienen esa suerte de identificarse bien con el nombre que les han puesto sus papás y que ha venido a través del padre, del abuelo, del tío, del Espíritu Santo, por ahí se sigue, ¿no? Toda esta línea. Entonces, lo que me parece más interesante aquí, y fíjate que ese punto lo he estado tratando de aterrizar en los últimos meses, el hecho de que somos seres inconscientes. Creo que eso todavía no lo hemos entendido como sociedad. Pues apenas hemos hablado del inconsciente de 100 años para acá. Entonces, por ejemplo, pues no sé, un servidor tiene 30 años. En esos 30 años, si el 90% de lo que hacemos, decimos y pensamos es inconsciente, eso quiere decir que en mis 30 años de vida, solo 3 años que yo he vivido, los he vivido de manera consciente. Si ahorita estamos teniendo un programa de 1 hora, entonces en esta hora van a ser 5 minutos
los que estamos trabajando de manera consciente. Ujú. Y el resto de la información la vamos a manejar desde nuestro inconsciente. Entonces, creo que eso es lo que no hemos identificado ni entendido, el que pensamos que somos seres conscientes y al contrario, somos inconscientes. Ujú. Desde el punto en el que debemos de comenzar a hablar y a dialogarlo en el que es que yo pienso, es que yo digo, Es que yo creo. es que yo opino. Ujú. Ni ello piensa, ni ello siente, ni ello cree, ni ello cuestiona. Eso es lo que tendríamos que comenzar a manejar. Y creo que Ujú. si comenzamos a darle esa línea de pensamiento, de palabra, de narrativa, ahí es donde es un poquito más fácil ir entendiendo quiénes somos. Ah, pues mira, soy una persona que vive en el Valle de México y que tiene pues antecedentes culturales y genealógicos del norte del país, o que a lo mejor y justo no por mi genética estoy más pues familiarizado con las culturas occidentales. ¿O quién eres en qué aspecto también? Porque Entonces, si te que clavas de para cuál es tu origen, de dónde vienes, pues obviamente te vas ahí, pero a nivel Claro. social, ¿cómo te describes? Y es Sí, el punto en donde tenemos que enfocarnos, aterrizar, aterrizar. enfocarnos, porque era el punto que decías, bueno, ¿cómo te estás validando? Ya no nada más el autoconocimiento, sino que te empiezas a perder y la validación ya está en una plataforma que no tiene nada que ver contigo y en la pura apariencia y en la pura y la pura proyección que haces artificialmente en las redes, porque seleccionas como si editaras un poco de lo que eres para proyectar nada más una parte. Y eso es en donde estamos. Sí. Eso es en donde estamos. Porque, bueno, eso es lo que a mí me gustaría que nos detallaras. Estamos en una construcción. Yo soy Hegel y todo eso. Vengo de acá, esta es mi familia, estos son mis estudios, estos son mis pensamientos más profundos, estos son mis creencias más banales y de esto me quiero librar y esto me compone y esto es más o menos a donde voy, a mi entendimiento. Ajá. Pero luego editas para que la gente vea, bueno, ¿qué quiero que vean? Esa es la trampa en la que evitamos en la actualidad. ¿Qué quiero que vean de mí? ¿Qué me conviene? ¿Qué me enaltece? ¿Qué me alimenta el ego? ¿Eso soy? Y esa es la pregunta que tú planteaste en este título de este programa. ¿Realmente quién eres fuera de esas redes, fuera de esas selfies, fuera de esa validación académica social? ¿Quién eres? ¿Cómo te percibes? ¿Y está cabrón? Sí, es que por ejemplo, ahí tendríamos que comenzar a invitar al público y a nosotros mismos también Sí. a darnos esa tarea de autorreconocimiento en el estar dando esta retroalimentación de uno mismo consigo sobre el día a día. Porque claro, vamos en la calle, vamos caminando, estamos en un coche, estamos en una reunión, pues sí nos llegan pues distintas emociones, distintas músicas, distintos aspectos en el ambiente que nos van, ajá, ¿no? Que nos van guiando y condicionando en ciertos sentidos. Ajá. Pero por otro lado, lo más importante es eso, cuando estás solo. ¿Qué haces cuando estás solo? Sí, vas en la calle y hay mucha gente, dices, no tiro la basura aquí, sino hasta que llegue a un bote de basura y lo tire, ¿no? Ajá. Buen samaritano. Pero el día de mañana que estás solo y que estás viendo la tele y que te enojas en un partido de fútbol, ¿no? Y dices, que se vaya a la goma este jugador de fútbol, ahí es donde realmente tenemos que hacer el examen de conciencia, de qué tanto hacemos, qué tanto somos conscientes y coherentes entre lo que hacemos, decimos y pensamos, entre nosotros mismos y pues con el día a día cuando nadie nos ve. Sí, ya solito, realmente quién sabe qué implicaciones tiene mis acciones. Por ahí, si tuviéramos una cámara conectada a inteligencia artificial como Alexa, pues ya sería más fácil, ¿no? Que nos fuera manejando así como de, mira, tú dices que eres acá, pero no es cierto, y luego así te pasan cosas como por este lado, ¿no? Por esos sentidos. Pero yo creo que, digo, en estos ejercicios para invitar a la audiencia y para que pues no nos quedemos en esta manera de solo hablar, sino tratar de dar pues un par de actividades mentales que podamos llevarnos de aquí a nuestro día a día. También creo que otra de las cuestiones por las que nos está pasando todo esto en esta nueva normalidad, si le queremos llamar así, es la libertad. Ajá, porque pues la libertad, todos pensamos que éramos seres libres antes y creo que no, creo que la libertad se va ganando poquito a poquito. Si lo vemos libertad de expresión, pues en sí surge con la imprenta y la imprenta tiene 200 años, ¿no? Que está en nuestro día a día. Entonces, hoy ya tenemos esa posibilidad de tener una libertad de escoger
a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que queremos hacer en nuestros tiempos libres, si queremos viajar al norte o al sur, y ya no estamos tan, porque digo, antes, pues antes de que hubiera tanta tecnología y tanta diversidad de oficios o de profesiones, era más sencillo estar determinado de que, tú naciste en un pueblo de 10,000, 15,000, 20,000 ciudadanos, y tú vas a ser obrero, vas a construir casas, o tú te vas a dedicar al campo, o tú te vas a dedicar a la ganadería, o te vas a dedicar a la madera, ¿no? Pero hoy en día ya son muchísimas más las posibilidades de hacer. ¿Y cuál es el problema? Yo siempre invito a la gente a esta frase tan célebre de Sócrates. Conócete a ti mismo. Creo... La más compleja. Es que creo que la estamos repitiendo tanto, o sea, van 2 milenios en la que hemos ocupado esta frase, y creo que la seguimos ocupando porque todavía no la interiorizamos. Ajá. Es una idea que ahí sigue y aún no la aterrizamos. ¿Y a qué va el conócete a ti mismo? Justo, él aprende cuáles son los platillos que te gustan, ajá, cuáles son los platillos que no te gustan, la música que te gusta, la música que no te gusta, lo que te hace enojar de tus familiares, de tus conocidos, lo que disfrutas de la gente con la que te involucras. ¿De dónde vienes? De dónde vienes, es parte, ¿no? Como por lo que empezamos, pero justo fue como que como, ajá, ¿no? Como que esa línea por la que empezamos, pero es muchísimo más amplio, ¿no? Un claro ejemplo, cuando comemos, que luego hay gente que es medio quisquillosa a la hora de comer, entonces les pones platillos y te dicen, ay, esa no me gusta, cuando ni siquiera lo han probado. Entonces ya desde ahí tienes una limitación, ajá, para tratar de conocerte a ti mismo, en donde ni siquiera haces el intento de ver que te guste o que no te guste. O sea, ¿te construyes antes de probar, de experimentar? Pues es que ahí es donde entrarían un poquito los genes, ¿no? Si ya venimos determinados en ciertas circunstancias. Lo importante es tratar de conocer de dónde vienes, por ejemplo, en tu núcleo familiar, de dónde viene tu familia, para que ya tengas esta conciencia de que saber de dónde vienes y ya entonces poder modificar hacia dónde vas a ir. Porque es distinto que yo no lo sepa y que repita patrones de conducta y entonces que llegue a un futuro en el que según yo traté de evitar, pero hice todo lo posible para llegar a él queriéndolo evitar. En cambio es aceptarlo, introducirlo. Hay unas nuevas teorías y corrientes, ajá, psicológicas que están en boga, se llama esta psicología transpersonal, uh-huh, donde nos señalan que incluso eres desde que estás en el vientre materno. A partir del vientre materno ya se vienen a quedar claras muchas de las enfermedades, muchos de los traumas, muchas de las experiencias que vas a ir viviendo en tu vida. ¿De las experiencias o cómo vas a confrontar Todo. Por ejemplo, es distinta la seguridad emocional de una, uh-huh, persona, y es que creo que también por ahí va el quién eres cuando nadie te ve, ¿no? O sea, el entender que quién es tu madre, quién es tu padre, cómo viviste el proceso cuando estabas en el vientre, que a lo mejor ya no eras un ser vivo como tal, eres un poquito dependiente del vínculo materno, uh-huh, pero el preguntarte eso, ¿no? El preguntarle a nuestras madres, principalmente, los que todavía tienen esa posibilidad de encontrarla y de estar con ella, preguntarles cómo vivieron el embarazo, si hubo problemas de aborto, si tuvo problemas, si le dieron náuseas, no a todos les dan náuseas en la hora de embarazarse. Uh-huh. Entonces ya estas cosas pues son emociones que vas transmitiéndole, la madre se las va transmitiendo a la criatura. Entonces, el día de mañana, nosotros no hemos entendido, y aquí es por donde se van rompiendo esos paradigmas, en los que vayamos comprendiendo que muchas de las cosas que nos afectan en nuestro día a día, que llegamos y decimos, ¿cómo esto me ha pasado cuando iba en la primaria, cuando iba en la prepa, ahorita que tengo 30, cuando tengo 40? ¿Cómo me siguen sucediendo estos patrones de conducta? Uh-huh. Justo porque son cosas que se marcaron desde que estabas en el vientre materno. Y entonces no va a haber alguna terapia psicológica que hable desde el post-nacimiento y que te aclare estos tipos de situaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que regresarnos hasta el vientre materno. Hasta la historia de vida de nuestros papás, y cuando estábamos ahí metidos. Y con construcciones bien profundas, porque aparte pueden heredarte muchísimos miedos,
creencias, bueno, pero también son construcciones culturales, ¿no? Ya que vas creciendo. Pero antes de nacer, muchos miedos, inseguridades, rechazos, por ejemplo, si no estaban de acuerdo en que nacieras, los papás de tu mamá, ¿no? De repente, todo eso Sí, pues, sí, claro, debe claro. impactar en lo que eres. Es una sensación de rechazo desde el nacimiento. Antes del nacimiento. Antes del Desde antes de nacimiento. nacer. Y Sí, con eso creces y deformas y confrontas a la deforma, sí se puede decir. o pon el otro ejemplo, ¿no? Ajá, ¿ya viste? Ajá. ¿Ya viste? Pon el otro ejemplo. En el sentido donde nace tienes una pareja y se embaraza. Y son de México y hablan español, pero te vas a vivir a Japón en el embarazo. Entonces, la criatura que se está gestando dentro del vientre materno está escuchando palabras en japonés. Entonces, justo no traes la genética para desarrollar un idioma japonés, pero ¿qué crees? Desde el vientre materno estás escuchando acentos, estás escuchando conjugaciones, estás escuchando cómo se transmite una emoción a través de un orden de ideas, ¿no? Porque pues el lenguaje es la ventana por la cual te ves ante el mundo, ¿no? Por la cual te relacionas. Y dependiendo qué lenguaje hables, es la manera en la que puedes ir interpretando el mundo, y por eso es importante rescatar distintas lenguas muertas, porque pues, son maneras de ver el mundo que actualmente no sabemos cómo están condicionando nuestra mente, porque pues no las estamos hablando, ¿no? Y están extintas. Pero sí, justo, mientras más vayamos entendiendo ese tipo de diferencias y de situaciones, más fácil va a ser para nosotros identificar de dónde venimos y poder definir mejor quiénes somos realmente y no quedarnos con este problema que es lo que te hablaba un poquito de la libertad, en donde la libertad hoy en día ya nos permite escoger muchísimas cosas y a la hora en la que tenemos muchas opciones para escoger, ya no sabemos a dónde nos queremos dirigir. Y creo que el tema es más de practicidad que de gustos. ¿Por qué? Podemos poner el ejemplo de los libros. Yo creo que con los libros va muy bien, porque mucha gente, por ejemplo, no se llega el papá o la mamá y le dice al hijo, es que ponte a leer, cuando realmente no tendría que ser así, más bien el papá y la mamá, o los dos, o uno, o el otro, se pusieran a leer y el hijo en automático llega y se pone a leer, ¿no? El problema aquí es ese, llegas con el papá, llega el papá y le dice, ponte a leer, y acá está el Principito, y ya, lee el Principito. Pero hay gente a lo mejor que no le gusta el Principito, entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un número vasto de opciones para leer y estar probando cada una hasta que encuentres un libro que digas, oye, este lo agarré, lo empecé a leer y ya no lo solté. Pero la primera referencia sí son los padres ahí, la primera influencia. Sí, claro. No, más que nada pongo el ejemplo porque en la música sí lo tenemos bien definido. Todo el tiempo estamos escuchando música, entonces sí ya sabemos cuál es la música que nos gusta, cuál es la que no. Ya sale una nueva canción y dices, esta ya suena como a reggaetón, ¿no? Y a mí ya no me gusta el reggaetón. Y ya desde ahí lo limitaste, ¿no? Pero en los libros, para empezar, no tenemos mucha variedad de libros. Entonces, pues la gente luego no conoce muchos autores o se quieren ir con los autores clásicos y a lo mejor no son de tu gusto los autores clásicos, ¿no? A lo mejor necesitas un autor medio rebelde que está desconocido. Sí, que se acerca más a lo que a ti te gusta, ¿no? Claro. Que va más con tu narrativa. O esas esto ya lo había pensado y este sujeto ya lo escribió desde hace como 50 años, ¿no? Esas cosas. Pero más que nada lo remito y lo refiero al tema de, justo, ¿no? Hablando en cuanto a trabajos, ¿no? Ahora dejando un poquito la música y la escritura y yéndonos al tema laboral. Justo por ahí viene la situación, ¿no? Tienes padres y familia que es abogada. Entonces te dicen, tú vas a ser un muy buen abogado. Y entonces ya te quedas con esa idea de que, voy a estudiar para ser abogado. Cuando a lo mejor tenías que ser basurero. Y a lo mejor ibas a ser el mejor basurero y a lo mejor desarrollabas una mejor técnica de recolección de basura y ibas a impactar más en el mundo como basurero que como... Así le pasó a mi hijo. Su mamá y yo sumamente, no, vamos a ser artistas, tú tienes que ser artista. Y terminó estudiando artes visuales, le gustan las artes visuales, pero porque en su casa pues todos querían ser artistas, ¿no? Pero realmente como músico es un gran músico y puede hacer y enriquece la música con las artes visuales, pero creo que es mucho mejor músico y cantante que cualquier otra cosa. Y es
no sé, tiene características que sí influyen en sus papás, pero que él puede florecer en otro sentido. Pero imagínate si no hubieran adoctrinado a esa pobre criatura de esa forma, podría hacerlo de una forma muchísimo más, más libre, más enorme. Yo te iba a preguntar. O no, también podría ser. O la puede cagar también. Te iba a decir, hay algo que dices de la libertad que determina, porque nos tenemos que cuestionar. Si hay una gama gigante de elección en este sistema económico y social, pero siempre está en función de que se mantenga ese sistema económico y ese sistema social. Y bueno, ya estamos ahí, no lo vamos a derribar tan fácil, tampoco es, no es irnos por allá tan lejos, güey. Pero a lo que voy es que así como todas las construcciones genéticas y emocionales sí determinan lo que eres, sí también los sistemas políticos y económicos, todo el tiempo, para que siga siendo funcional. Y eso es lo que a mí me preocupa y eso me gustaría que hace rato mencionaste, güey, porque hay gente que se presenta con su carrera. Hay gente que... Hasta en redes sociales, ¿no? Se pone... En redes sociales, ¿no? Como... O sea, yo he visto en los grupos que dice ingeniero tal, y lo veo en familia, digo, a la madre. Sí. Pero pues aquí estamos en el grupo de la familia, ¿no? Haz tu grupo para cuando sea tu actividad profesional, económica, de lo que vivas, ¿no? Pero eso a mí me preocupa mucho, porque estamos siendo nada más parte de ese engranaje en el que creemos que somos seres funcionales para la sociedad nada más y nos estamos desconectando de lo que verdaderamente nos llena, nos hace crecer, nos hace libres, verdaderamente libres de crecimiento, de entendimiento, de trascendencia. Y a esa isla donde a mí me gustaría llegar, güey, porque está bien chingón decir, yo soy comunicador gráfico y hago estampillas y es bien padre eso, güey. Pero eso no soy, güey. O sea, yo soy más, divagante, loco, tú me conoces. Sí. Pero hay gente que sí llegas y ¿cómo te ha ido, güey? No, pues acabo de hacer un negocio de, sí, güey, ese es tu trabajo. ¿Qué has hecho, güey? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Nunca llegamos a esos aspectos humanos, nunca llegamos a lo que verdaderamente es el motor de nuestra vida, lo que nos hace despertar. Bueno, hay gente que sí le hace despertar un negocio, también se respeta, ¿no? Sí. Pero es una función muy, muy mundana, muy materialista, que a mí la verdad no me parece atractivo ni me parece saludable para una sociedad tan enferma, que estemos encasillados y que estemos domesticados para que esa sea nuestra concepción del yo. Y creo que por eso existen las artes, para eso existe la música, para eso existe lo que está un poquito, hasta la ciencia, güey. Un descubrimiento te puede llenar la mente de satisfacción, crecimiento y puede transformar a la sociedad. Pero creo que es ahí donde tendríamos que ir encaminando los cuestionamientos de quién soy, cómo trabajo con mi propia neurosis, cómo trabajo con mis cargas emocionales, cómo trabajo con los pinches constructos sociales de que ya me casaron y ahora qué hago, güey, ya estudié leyes, no manches, esto no soy. Y es ahí donde creo que descubrirnos, cuestionarnos y actuar para ser en plenitud. Es ahí donde me gustaría que, ya me empiezo a viajar, me gustaría que eso fuera el ideal de la existencia. Que nos fuéramos hasta allá. Es que por ahí voy aterrizando un poquito lo de la libertad. Ajá. O sea, justo hacia allá quería que terminara este argumento de la libertad. Bueno, ya me callo. Excelente agregado. Ajá. Por el hecho justo, ¿no? En esta libertad que tenemos, pues es de las primeras veces en la historia de la humanidad que podemos determinar un poquito más cada uno de nosotros nuestro futuro. Años atrás era, como había menos posibilidades, pues era más mecánico, ¿no? Tomabas la decisión por la derecha y te ibas hacia una derecha enorme, ¿no? Te ibas hacia la izquierda y una izquierda enorme, ¿no? Sí. Pero acá puedes ir zigzagueando, ¿no? Y yo me voy hacia arriba y el rato me voy hacia abajo y luego ya entendí que en medio, o que siempre sí me gustó más arriba que abajo, y como que ese equilibrio. Entonces, en la actualidad, y creo que se está planteando mucho desde las redes humanas, a diferencia de las redes sociales. Las electrónicas. Las redes humanas electrónicas, que justo tendríamos que estarlas aplicando no solo en electrónico, ¿no? Tendrían que haber brincado de la realidad a lo electrónico, pero ahí es donde creo que tenemos esta posibilidad y esta apertura en que desde lo
como tenemos esta opción de entendernos electrónicamente, entonces pues ya podemos comenzar a cuestionar esta realidad digital, y con esta realidad digital cuestionada ya podemos abrir más abanicos, porque insistimos en que tenemos más libertad que nunca antes, porque justo es que la libertad de expresión, por ejemplo, que es lo que estamos manejando, ¿no? O la libertad económica. O sea, antes las personas, cuando inició la sociedad, pensábamos que éramos libres con Adán y Eva, y no es cierto, porque teníamos que estarnos escondiendo de los depredadores, y cada vez que vamos descubriendo más tecnología nos vamos haciendo un poquito más libres. Entonces ya podemos tener fuego, ahora sí ya podemos hacer bailes rituales en las noches, sin Tenemos más que nos posibilidades. acerquen, más libertades, ¿no? Entonces el día de hoy con esta opción digital, pues sí nos estamos aperturando. ¿A qué va todo esto? Por ejemplo, ahí va un poquito lo de los temas de datos biométricos, en donde regresamos. No, Por pero favor, sí tiene sí, sentido, sí sí, tiene sí, sentido. sí, Miren, ya miren, te- miren, Ajá, por favor. miren. Escuchen esto y ya Sí. vamos analizándolo. Ajá. En que antes con las redes sociales, o actualmente como estamos con las redes sociales y con la sociedad, dejando un poquito incluso hasta lo digital, justo, ¿no? Nos vamos con esos prejuicios de, tú vienes de España, tú piensas de determinada forma, ¿no? O sea, tú vienes de Querétaro, ya traes esta manera de pensar, tú vienes de Nuevo León, tú vienes de Oaxaca, esas situaciones, no lo estamos viendo como una sociedad. Generalmente pudiera ser que sí funcionara de esas maneras, ¿no? En psicología, por ejemplo, también está mucho esto de que, y ya ha estado saliendo cada vez más, que a través de lo que compartes en redes sociales es como vas experimentando tu manera de visualizarte, ¿no? Sí, hay gente que está compartiendo a Franco y con mucho orgullo, y ni modo que se digan de izquierda, ¿no? O justo, o gente, ¿no? O sea, de esas cosas que luego la gente niega, que es lo que estamos hablando en este espacio, ¿no? El que mucha gente llega y dice, ahorita, por ejemplo, estamos vestidos de negro, ¿no? ¿Cómo lo asocias el negro ante un evento social? En una cuestión de nostalgia, ¿no? En una cuestión de despedir seres queridos, ¿no? Por ejemplo. Y ahí tenemos incluso a Breaking Bad. ¿No has escuchado de Breaking Bad este estudio que hacen comparativo de, dependiendo el estado anímico en el que se encontraba el personaje, Walter White, era el color de ropa que iba usando? Cuando estaba así muy emocionado, ocupaba... por eso te digo, está cabrón. es que es una cuestión psicológica, o sea, es que es eso, el que... Hay Para una enfatizar ciencia, todo. Ajá. hay una ciencia bien loca. Ya te vas más. Ya me regresé, pero es que fíjate, pero ahí entran los datos biométricos. Sí, No, por pero ahí favor. entran los datos Sí, biométricos. por favor. Hay una ciencia asiática, Ajá. si se le puede llamar ciencia, pues un conocimiento, un conjunto de saberes, Sí. llamado Mian Yang. Yang con X es la segunda palabra, ¿no? Mian y Yang. Ajá. Y esta ciencia asiática, oriental, hay un libro por ahí medio perdido. Lo que busca es reconocer la personalidad de cada uno de nosotros por medio de los rasgos faciales. Yo por ahí pongo el chiste de que los asiáticos se parecen tanto entre ellos que tuvieron que hacer una ciencia de cómo es la diferencia de cada uno en cómo se parecen para identificar bien su personalidad. Pero sí es esta cuestión no solo es como lo estábamos platicando desde un principio, ¿no? Y ahí es donde ya comienzas a tener esta conciencia de ti mismo, ya comienzas a definirte mejor a ti como persona. Una cosa es justo cómo te va señalando y apuntando la sociedad para que seas de determinada manera, y la otra ya es donde ya entra un poquito el pensamiento ya más hasta punk, ¿no? Así en el que llegas y dices, soy rebelde y yo no quiero que este constructo social que me vienen aterrizando sea de esta manera, entonces yo me impongo ante los demás. Ajá. El problema creo que aquí siempre está esta cuestión del capital, como bien lo mencionabas, esta idea de que debemos depender sí o sí de las cuestiones económicas, de amor no se vive, y por ahí hay pues ya venimos en un sistema estructural donde algunos tienen más facilidad a lo mejor para abrir un puesto de tienda de deportes, ¿no? Y a lo mejor estas personas justo quieren ser músicos, pero no tienen esa facilidad social para estar involucrándose con músicos y para estar aprendiendo de ellos y para estar comprando instrumentos y entenderlos y con lauderos y con todo esto. Entonces, desde ahí es donde tenemos que romper las estructuras y pues ni modo, si tienes que echarte atrás un par de dificultades, ¿no? Sobre las ventajas que tienes en tu vida diaria, pues siempre y cuando lo hagas con amor, yo creo que los resultados van a llegar. Pues sí. El problema es saber hacia dónde quieres llegar. A ver, pero otra vez dices, la libertad, saber, determinar, ya dices, plena libertad para poder elegir, para poder actuar, para poder elegir una profesión y sobrevivir. Pero
también están las condiciones materiales, que también termina de dónde naciste. No es lo mismo el papá de Jay de la Cueva. Pues, güey, ¿quieres ser músico? Sí, güey, pues sabes que ya tengo muchas relaciones y es mucho más fácil que te desenvuelvas. ¿En qué estudio quieres tocar? ¿En qué estudio quieres tocar? Me estoy presuponiendo, no tengo información, ¿no? Nada más porque veo. O Natalia Furcade, oye, a Jimena Sariñana, que sí tiene papá, que es hija de Sariñana, ¿no? Oye, paps, yo quiero ser cantante, ¿no? Güey, pero si no quería ser actriz, ya hasta te había puesto en la película. No, es que me cae súper chido la Natalia, ya quiero ser como... bueno, entonces todas las condiciones materiales eso me da muchísimo más libertad. Pero si el individuo, bueno, nada, será un comentario. Sí, lo determinan las condiciones económicas y materiales en donde nace y en las que se desenvuelve. Y eso es una limitante o un potenciador de acuerdo a dónde naciste. Güey. Y es que, por ejemplo, imaginemos que a lo mejor tú pudiste haber sido el mejor astronauta de la historia del mundo, ¿no? Pero justo de aquí a que tengas esa posibilidad de abrirte espacio en la NASA o en algún proyecto espacial ruso, ¿no? Ajá. Esas cosas. Y ahí es donde mencionaba un poquito esta gran posibilidad de decisiones que podemos tomar, ¿no? En el que a lo mejor alguien es muy bueno siendo escalador. Por ahí estoy leyendo un comentario, por ejemplo, acá, ¿no? De Ubalda Cortés. Hay muchos comentarios, pero si quieres ahorita hacemos pausa y los leemos, porque es importante que no se vayan y que se involucren. Sí, hacer este diálogo circular. Pero, por ejemplo, eso, ¿no? De que hay mucha gente, y lo entiendo, ¿no? Pues eso es el trabajo un poquito que tendríamos que estar haciendo los psicólogos cuando ahí entra el error. Mucha gente que es psicóloga no debería de ser psicóloga. Y hay muy buenos psicólogos que no estudiaron para ser psicólogos, ¿no? O sea, esa falta de equilibrio. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, por favor. Bienvenido. Yo siempre estoy hablando de nosotros. Ay, bueno. Es que no, hay muchos psicólogos. Éntrale. Que la verdad es que se metieron ahí para comprenderse a sí mismos y para intentar justificar a los demás dentro de sus propias creencias, y de pronto son tan rigurosos, tan acotados y tan adoctrinados y tan en el discurso del cómo debe de ser, que intentan acomodar el no mames, no encajo. No, sí, porque estudié psicología y voy a encontrar los argumentos, porque siempre los van a encontrar para justificarse, y así ya no me voy a meter más, pero sí he encontrado muchísimos psicólogos ahí, muchos, y de repente digo, no mames, este psicólogo está más pinche. Pero ahí viene el error, por ejemplo. Yo debería estar más loco que este psicólogo, güey. Es que justo desde cómo entonces la idea o sea, es que es justo, si tú te quieres conocer a ti, no manches, mejor métete a un retiro de ayahuasca que estudiar psicología, o sea, 1000 veces, ¿no? En ese sentido, entonces desde ahí estamos mal en el planteamiento, ¿no? Ajá. Si entras a psicología es porque ya sabes que te gusta la psicología y no es para encontrarte, sino es para potencializarte. O sea, y ahí es donde vamos al tema, ¿no? A lo mejor hay gente que hubiera sido la mejor escaladora del mundo, pero oh, sorpresa, vive en una isla que no tiene montañas, ¿o no? O sea, esas dificultades que tenemos, y es eso a lo que me remití un poquito, en que tenemos una diversidad de opciones posibles para acercarnos y para indagar y para meternos, y de tantas que tenemos, de tanta libertad actual que llegamos a tener, es que difícilmente encontramos o probamos lo que nos gusta, que es lo que te decía de los libros, ¿no? Hay gente que tiene 3 libros y con eso quiere agarrar y leer un libro, no, necesitas 100 para saber cuál de los 100 es el que te vas a devorar en una noche. Sí, ¿no? Y estamos adoctrinados a que empiezas el libro y lo terminas. Ajá, y tienes que leer el libro. O la propia validación. Eso tu pinche tema. La validación per se de los materiales impresos. Ya, o sea, ya lo que venga en un libro, pues es que lo leí. Sí. Sí. Un poco más. Pero bueno, ese es un tema que no nos vamos a ir allá. Sí, esperar 3 espacios. No, ya. Vamos a leer rápido los comentarios porque se va a enojar. Silvia, buenas tardes, buen tema, muchas gracias. Hola, Silvia, bienvenida. Ubalda, saludos, Vivek y Eder. Interesante pregunta, ¿quién eres cuando nadie te ve? A mis 49 años todavía no sé cuál es mi misión en esta vida. Pues es que nuestras misiones profundas son lo más difícil. Y he llegado a pensar que en algunos momentos, quizás, justo muchas personas, o no tantas, su misión en la vida sea seguir buscando cuál es tu misión en la vida. También podría ser, ¿no? Es que cabemos en la vida del Señor, caben todos, ¿no? Hay posibilidades para todo. La verdad es que puedo hablar de
bueno, como dice mi papá, con el perdón de que hable de mi vida personal, pero yo, por ejemplo, en el YouTube encontré, aunque mi carrera es comunicación, comunicación gráfica, luego me vuelvo comunicador audiovisual, pero aún dentro de esa área yo no lograba comunicar porque estaba diseñando y nada más vendía productos. Y hasta que llego acá, que encuentro personajes, amigos, desconocidos o temas, y nada más era el vínculo para que eso se pueda ver en otras personas, digo, eso sí me gusta. Pero llegué hasta los 40 y 50 años que tengo, 55 años que tengo, me tardé un chingo en encontrarlo. Sí, pero eso sí digo, güey, pues todas las herramientas técnicas, tecnológicas, materiales, pues que se encaminen a una función social, eso me da algo que me llena muchísimo más que estar haciendo publicidad para una marca de refrigeradores, güey, o una estampilla que represente, son cosas diferentes. Sí, sí. Pero es que ahorita que lo mencionas también me recordé el otro lado, ¿no? El antiparadigma, digámoslo. Gente que desde que nace ya sabe a qué dedicarse, ¿no? Así, pianistas que a los 3, 4 años ya están tocando el piano y son fabulosos. Pero ¿cuál llega a ser el otro lado de ellos? En el que solo están determinados y así dicen, esto es lo que soy y aquí estoy y ya me encontré. Ajá. Y dentro de los 30, 40 años ya tienen crisis existenciales porque no conocen nada más allá de lo que son buenos. Hay otra pregunta que lo tengo anotada, no voy a anotar antes de que se olvide, es la personalidad va mutando, se va enriqueciendo y aparte vamos teniendo muchísimas personalidades, muchas identidades, muchos grupos sociales en donde podemos encajar. De pronto creemos que nada más en uno. Conforme vas creciendo, vas notando que sí hay un espectro muy amplio de lo que eres y en un lugar te van a entender perfectamente y vas a ser hermano tú siendo el mismo con otro lugar completamente distinto, que puede ser el ámbito familiar, entretenimiento, deportivo, etcétera. Y eso es muy importante, que nos liberemos, que nos permitamos ser en todos esos ámbitos, porque de pronto estamos tan acotados a, no, güey, ¿cómo crees que me voy a empedar? Por ejemplo, si soy un gran psicólogo, ¿cómo me voy a ir a un pinche concierto de metal? No se vale, porque estás también ahí y también eres eso. Y entonces de pronto tener este adoctrinamiento de que tienes que ser, pues no te deja ni crecer ni experimentar tu propia identidad para explorarla. El choque que tenemos y que siempre se habla y que siempre hablamos, ¿no? El occidentalismo. ¿Cuánto nos tiene mortificados el occidentalismo que nos quita la manera de comportarnos natural de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya vivimos con esas de, no lo voy a hacer porque ¿qué van a decir de mí? Ajá. No. Voy a leer los comentarios. Sí. No acabamos. Silvia, nosotros tenemos las oportunidades de escoger lo que queremos. No todos tenemos, claro, nos toca. Dice Aldair, el entorno social también afecta muchísimo. Lo que decías, nuestro entorno social más el de nuestros padres. Y en esta situación de la sociedad en lugar del humano, ¿no? Ahí que es donde entre los datos biométricos es distinto que hablemos de un comunicador gráfico a que hablemos de Vivek. Es distinto, muy distinto. Buenas tardes, amigo Ricardo. Hola, Ricardo. Ricardo es un gran amigo guitarrista. El viaje de Chihiro plasma tal cual como el sistema hace que te olvides de quién eres. Desde un aspecto asiático. Es completamente diferente. Ajá. Pero también está en función de la funcionalidad. Pero, bueno, sí. pero ya no es a lo que nos vendieron todo el tiempo occidental, sino es desde un enfoque un poquito más asiático. Y ya cambia la visión. Dice, hola, se está trabando un poco, quizás es mi red. Saludos desde Vallarta. Saludos, Jaime. Dice Aldair, cuando descubres que estás en el GTA en la vida real y decidiste jugar en modo difícil. Nazco en Latinoamérica. Dice, esto está largo. Jaime, si la palabra persona viene del griego y significa máscara, es como si fuéramos actores o tuviéramos la fachada dependiendo del entorno en el que crecimos. Pero quienes nacimos nos sentimos diferentes. En América, como cuando estamos en el aeropuerto y vemos gente de otros países, unos se ven hasta huecos por dentro, sin ofender a los europeos o los malos. Es un tema bien interesante ese. Por ejemplo, justo ahorita que estaba yendo, es que tenemos ese error. Pensamos que lo que hicieron, nos vendieron la idea
de que el español cuando llegó aquí a América, No, no, que se va. digo ya pero luego andamos tocándolo ahí, Ya, sí, otros sí. temas. Ajá. Pero es que ahorita que fui a Tlatelolco dije, ¿cómo seguimos pensando eso si está aquí en medio? Y justo no solo Tlatelolco, también Tenochtitlan en el Templo Mayor. ¿Están cubiertos? ¿Están enterrados? ¿Están bajo tierra? No lo están. No. Incluso la iglesia de Tlatelolco no está encima del Palacio de Tlatelolco, No. está atrás. Es que eso es lo que no entendemos, que es lo que sí entendieron los españoles hace 500 años. El continuo no era que construyeran una iglesia sobre la pirámide como sucedió en Cholula. Eso era lo raro. Lo continuo era que agarraran una comunidad que vivía por acá y la llevabas 2-3 kilómetros para allá y allá construías la ciudad imperial, ¿no? La ciudad modernista o premodernista. Entonces, desde ahí es donde no entendemos. Con 2-3 kilómetros que te cambien de donde siempre viviste, con eso pierdes tu identidad. Ya, te desmadran todo. Ahí se desapareció. Y tan así es que seguimos pensando que donde hay iglesias, abajo hay pirámides. Cuando no, donde hay iglesias a 2-3 kilómetros a la redonda, por ahí va a haber pirámides, generalmente. Sí. Y si es que quedan, porque eran las mismas Sí, también. piedras. Sí, muchas veces las llegaron a ocupar. Teocalli, pero pues ya. Pero sigue siendo parte de la identidad que debemos de reconocer en nosotros al menos aquí en México, y bueno, también en Sudamérica, en muchas otras partes del mundo, para ir construyendo mejor la identidad y saber mejor quiénes somos. Eso es importante. Me gusta, dijiste ahora sí, ir construyendo la identidad, construirnos, consolidarnos, reconocernos como personas y al conocer de dónde venimos, cómo nos están influyendo culturalmente todos los estímulos externos. Si son intereses, si son intereses económicos o políticos, ese es otro tema. ¿Cómo nos influye nada más? Creo que el saber discernir para consolidar nuestra personalidad creo que es muy importante. Y creo que el tema va en ese hecho de construir. O sea, es que pensamos que ya vienen hechas las cosas y no, justo es por eso hablaba un poquito, insistía con la libertad, ¿no? Es aprender que tenemos que buscar la libertad. Nadie va a llegar y te va a decir, te regalo que estás libre. Tienes que llegar y decirles, oye, yo soy libre, aquí está tu límite, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que sepamos quiénes somos, pues es una tarea que debemos estar realizando día con día, minuto a minuto, tratando de ser la más consciente, a pesar de que el 90% de las cosas que pensamos, hacemos y decimos son inconscientes, pues sí tenemos que aventarnos esta tarea de tratar de buscar quiénes somos para saber hacia dónde vamos y ahí definir nuestro futuro y nuestra existencia. ¿Y cómo? Y lo que te preocupaba. ¿Y cómo lo vamos a hacer, güey? Porque tenemos sí tenemos mucha libertad, ¿no? Muchísima, sí tenemos un espectro, no estamos tampoco, estamos inmersos en un sistema económico, pero también, al menos en México, somos bastante, hay tanta flexibilidad cultural, tanta riqueza, somos tan inteligentes, tan mañosos, mañosos usando en un término positivo, que siempre podemos encontrar la forma de estar sin, a pesar y con el sistema, y eso es algo que tenemos que reconocernos. El hecho de decir, lo hacen a la mexicana, güey, pues sí, lo hacen a la mexicana, y el que se chinga al otro, pues también se chingó, estaba en las mismas condiciones. Esto independientemente de las condiciones materiales en las que hayas crecido. Sí hay formas de flexibilizar y de crecer en donde elijas. Y de definir aparte quién eres. Eso es bien importante. Construirlo, definirlo, ya que te reconociste. Ay, güey, lo puedo chingar más por este lado, puedo construirme en este lado. Seguir siendo funcional. Es que voy a hacerte la pregunta. Hay dos niveles, el yo privado y el yo público. No sé si hay otro tema, ¿no? Porque, bueno, esa es la persona, ya te pregunté, pero de pronto puedes decir, sí, soy funcional y todo este es mi espectro de comportamiento, decido ser profesional y personalmente, socialmente así, sin traicionar mis pensamientos más profundos, es decir, sin hacer mis ceremonias mexicas, güey, sigo siendo funcional para el sistema, güey. Pero esa ceremonia a mí no tengo ni por qué ponerla en YouTube, no tengo por qué anunciarla, eso es mío, privado, eso es privado, y también hay que defender nuestro yo privado, hay muchas cosas que no le importa a nadie lo que soy, pero hay muchas cosas que desde afuera sí limitan lo que eres, sí te limitan el permiso a reconocer ese yo privado, y eso también hay que defenderlo.
Y hay que reivindicarlo y hay que dignificarlo. Visto desde la psicología, ahí sí estamos determinados y no hay de otra, por dos hemisferios. Solo hay dos maneras de comprenderte en el mundo, no hay más. Y por ahí va un poquito, bueno, para no meternos en tantos temas técnicos, ¿no? Ajá, así es. Por favor. Estaremos viéndolo como el yo y el ello, ¿no? Sí. Básicamente. Uno sería la realidad a partir de mí, desde mi centro, entiendo cómo me desarrollo y comparto, y el otro pensamiento del otro hemisferio, entonces es el exterior, cómo va influyendo en mí. Y, o sea, eso ya viene de natural, o sea, justo el yo y el ello, ¿no? El yo privado, mi ser, mi sentir, y el yo público, el yo como entiendo que me visualizan los demás, ¿no? Sobre lo que me van diciendo y todo esto. Entonces, lo importante, insistimos, es en esa coherencia que tengamos cada uno de nosotros, en el sentido en el que justo, que tanto los dos hemisferios se pueden sincronizar, ¿no? En ese, va por ahí, y eso es la coherencia conductual, es que lo que dices, lo que piensas y lo que haces son una misma triada, porque entonces hay gente que dice yo soy honrado, pero entran a una casa y ven por ahí algo que brilla y dicen, esto me gustó, ¿no? Y para adentro, ¿no? Ajá. Digo, hay enfermedades, hay personas que lo hacen ya sin querer, queriendo, agarrando la dicha espíritu, pero digo, porque ahí es donde entran los trastornos, ¿no? El que como no fueron coherentes consigo mismo, entonces llega un momento en el que los hemisferios ya están tan disociados el uno con el otro que ya no pueden entender esta coherencia, esta dinámica donde lo que digo, lo que pienso y lo que hago es una unidad. Entonces llegan y dan una cara ante su yo público, ante el público, pero ya cuando están tras bambalinas, ya ahí es donde empieza a salir el verdadero yo privado, que lo estaremos manejando ahorita en esta charla, y ahí es donde ya dices, oye, qué triste, ¿no? O sea, qué miserable, qué chapa tu máscara. Ajá, o sea, me decepcionas, ¿no? Qué decepcionante es ver a una persona que se maneja según con estos valores y que a la mera hora llegue y diga que no. Y por ahí incluso podríamos darle una palomita a las personas que públicamente tratan de llegar y causar conflictos en la sociedad, ¿no? Porque al menos tratan de ser coherentes en su manera de sacudir la sociedad. Ajá, ¿no? Digamos, ahorita que estamos hablando de los pelones, que yo estoy haciendo como que esa referencia con los pelones que tienen cierto comportamiento, justo, ¿no? Pero al menos públicamente están diciendo lo que piensan igual en privado. A diferencia de otras personas, y pues ahí el ejemplo perfecto son los políticos, ¿no? Que todo político debe salir a dar la cara a un yo público perfecto y sonriente en el que dice, no, aquí no hay problemas, el problema eres tú prácticamente, ¿no? Por ahí y entonces ya llegas con el político y justo el político es una persona y el político también come y también va al baño y también le gustan las personas o tiene platillos favoritos o tiene platillos, pero perdemos esa noción de estas personas y lo mismo sucede con el arte, ¿no? O sea, tenemos, no sé, esta paradoja de entender, separar al artista de su arte y de su carrera. Y es bien complicado ese tema, es bien debatible. Ajá. Pero hay artistas que justo ahí les das la palomita. Podrán ser odiosos, bueno, pero te están mostrando su verdadera personalidad. Y creo que por ahí ya tienen un pasito adelante a una persona, como no estoy señalando a todos, pero sí hay muchos ejemplos por parte de instituciones, ¿no? Digamos, la iglesia, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes salen y dicen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Y 20 años después, tómala, están acusados de pederastias, de redes, de trata, y dices, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, justo mejor hubieras llegado y nos hubieras dicho desde un principio que eres un santo hijo de... un reverendo hijo de... Pues es que ahí es donde la máscara les es funcional para proteger su verdadera identidad. Es pura pinche... Pero igual ellos sí tienen claro quiénes son y están utilizando el sistema y están utilizando su posición social para... Tienen ese conocimiento de las masas. Y hablando de esos sistemas, sí. Es que la iglesia en México tiene un conocimiento de las masas enorme. Claro. Pero justo ese tema, igual por ahí va, sí, ahorita que recordé,
Los temas de personalidad sí es que tenemos varias máscaras, realmente, ¿no? Que es lo que tanto la audiencia comentó, como tú también lo estabas visualizando, ¿no? El que dependiendo en qué círculos estemos es la manera en la que nos estamos Pero sí comportando. son, o sea, el chiste es que sean todas, no que te vuelvas, ay, ahora Que soy tengan bien coherencia. dark y me voy a bailar en mi cumbia. Se valen las dos Y cosas. después te vas con los reggaetoneros y le dices, yo no escucho dark, y ¿no? que niegues todo. Yo creo que se vale todo. Regresando a la música, que es un tema muy, muy fácil. Sí, sencillo de digerir. Muy fácil y todos conocen los géneros, pero sí se vale que escuches dark. Sí se vale que escuches cumbia y sí se vale que prehispánica que te hagas salsa prehispánica, todo se vale, pero que te reconozcas, que te dignifiques, que no utilices a la gente, que no lo hagas, que seas genuino, paponto, güey, que digas, sí soy, eso. Y sí quiero ser esto, güey. Pero ¿cuándo eres genuino? Cuando ya te conoces. Cuando te conoces de que te metes a... Porque, por ejemplo, ahí también veo mucho a los que hacen ejercicio, pero que hacen ejercicio extremo. También se meten a eventos bien duros, bien estresantes para la psique, y también bien dicen, ¿no? Los camioneros lo dicen mucho. Después de un viaje nunca regresa siendo el mismo, ¿no? Y entra para cualquier tipo de viaje. Entonces, cuando son experiencias extremas, ahí es cuando saca tu mayor versión, ¿no? Algunos gritan, otros se hacen del baño, otros patalean, otros se sienten como peces en el agua, pero al final lo siguen repitiendo, ¿no? Y justo mientras más, que es a lo que iba un poquito en ese sentido, ¿no? Mientras más vivas, mientras más experimentes, mientras más te equivoques, mientras más te caigas, más vas a ir definiendo tus límites, más vas a ir definiendo tus gustos, más te vas a ir dando cuenta de qué tanto careces, qué tanto te ha sobrado, qué tanto puedes compartirle a los demás, qué tanto necesitas ayuda de los demás, y por ahí es donde pues, vas construyendo y definiendo mejor la manera en la que eres, y vas generando más autenticidad, que es la palabra que estábamos buscando y que aterrizaste de una manera muy buena. Oye, ibas a hacer un ejercicio, llevamos 51 minutos, amigo, práctico para que digas, a ver, ¿cómo nos podemos ir acercando? Era ese. Pero había 0 conectados como dijiste. Con mucho gusto. Bueno, pero pueden ver también la retransmisión. Sí, por favor. Pero sí, por supuesto, los invitamos a que hagamos este ejercicio de reflexión. Y aquí es donde entra este equilibrio entre el yo público y el yo privado, porque muchas veces el yo privado y el yo público se confrontan, ¿no? Muchas veces estando en el yo público, estando en el público, tratamos de estar con los demás, tratamos de encajar, aunque nos sintamos incómodos en nuestro interior, ¿no? Y por otro lado igual, ¿no? También cuando estamos solos y en nuestro yo privado y estamos tratando de manejarnos en nuestro día a día y preparar nuestro huevito con frijoles cuando despertamos y todo eso, muchas veces luego también sí tenemos esa carga de la sociedad me dice que no haga esto, pero yo me siento cómodo haciéndolo en mi privacidad y en mi mundo, ¿no? Entonces el ejercicio que los invitamos a realizar es ese, el que tratemos de identificar en nuestra soledad, y si hay gente que no le gusta la soledad, tenemos serios problemas ahí, lo dejaremos para otra charla, pero cuando estamos solos, el que entendamos y reconozcamos nuestros gustos, nuestros límites, las sensaciones que tenemos, las emociones que pasan por nosotros. Si estamos escuchando una canción triste y nos dan ganas de bailar muy felices, pues hay que reconocerlo, hay que identificarlo y decir, oye, la tristeza me pone feliz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Me prende la tristeza. La tristeza, ¿no? Esas cuestiones son las que los estaremos invitando a toda la audiencia que nos ha visto, que nos ha estado escuchando, a que poquito a poquito vayan tratando de hacer esta reflexión interna de cómo se van sintiendo, de si se sienten cómodos o si no se sienten cómodos, o aunque no se sienten cómodos lo hacen porque la sociedad se los está indicando, o se sienten cómodos y lo hacen aunque la sociedad les esté diciendo que no. Ese tipo de ejercicios constantes. Si lo hicimos con la música, ahora con la lectura, con la pintura, con los deportes, con las creencias políticas, espirituales, con lo que se nos ponga enfrente. Comportamientos sexuales, también, físicamente, todo lo que seas, todo lo que te abarque. Filosofías. Tus filosofías, tus creencias, todo lo tienes que confrontar, güey. Sí. Desde tu cuerpo físico con tu materia hasta lo más etéreo, todas tus creencias espirituales. Es toda una confrontación. Por eso hay que vivir en conciencia y por eso me encantó que empezaras diciendo que no somos conscientes de nada, la pinche inconsciencia en la que habitamos. Nada, como si nos pusieran y máquinas, así vas avanzando en un riel de trenecito en lugar de disponer del campo abierto. Y el punto, ¿no? Igual, el punto es reconocernos, ¿no? Aceptarnos como somos, ¿no? O sea,
Si mides 1.50, pues no vas a medir 2 metros, ni modo, mides 1.50. Aprende que ahí te tocó. Voy a leer rápido a Jaime. Dice, un pueblo que no conoce su pasado encuentra perdido y desolado. Es como de Marín. No conoce su historia, no conoce su destino. Ah, pues Ahí dice está, Marín. ahí está. Nos tiene, el Marín también, nuestro querido amigo Marín, nos tiene bien adoctrinados. Y no será parte de la comunidad. No será parte Jaime, igual. Dice, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Pero gay, nunca. Fue bastante conocedor, así, bastante preciso ese comentario. Bastante preciso. Dice Aldair, ¿qué tanto influye el cine? Este es un tema por ti mismo, el cine, este es un tema, de hecho, ¿cómo? Sí. Porque yo discuto, no sé si has visto Sin Entendimiento, tengo a mi querido amigo Enrique, él me dice que no influye tanto el cine, no, pues lo determina todo. Bueno, ¿qué tanto influye el cine y el arte en la sociedad al mostrar películas? Bueno, pero era una pregunta más particular esa. Pero fíjate, eso lo podríamos, si nos das el chance, si todos estamos de acuerdo, podríamos aventarnos otra transmisión en otro momento hablando de ese tema en específico, sí, es porque muy importante. Sí, nos vamos a aventar otra hora con este tema. Dice, pero bueno, lo fue volviendo más específico. Hasta ahí ya es un programa. Ajá. ¿Cómo influye en la sociedad? Luego, al mostrar películas de superhéroes, provocan una sociedad con el complejo del niño eterno. Sí, y no solo eso, no solo el complejo del niño eterno, también los mutantes. Así, nos están vendiendo una idea de mutaciones. Ajá. Nos están vendiendo una idea en la que justo para ser un héroe, para salvar a la sociedad, debes de tener alas, o debes de volar, o debes de brincar alto, y pues nadie lo va a hacer. Somos seres humanos. Se desempoderan esos personajes, güey. Entonces nos separan de la realidad, hacen ese choque. Se desarman completamente, güey. Tú no puedes, pinche mortal, y aparte mexicano, güey. O sea, no, o eres narco mexicano, o eres musulmán, tú ni lo pienses, tú ya eres de los malos. Esas de que todos los superiores siempre salvan en Estados Unidos. ¿No? Sí, todos los problemas pasan en Estados Unidos y nunca pasan en México, nunca pasan en Colombia, nunca pasan en ninguna parte del mundo más que en Estados Unidos. Sí. Y bueno, luego dice Jaime, dijo Alejandro Sanz, la de que puede ser o no ser cuando nadie lo ve. Es la canción, cuando nadie Buen comentario de Jaime. Déjale, doy el like, ahorita me voy a meter a darle like. Porque no sé si lo puso en el... No, sí lo puse en YouTube. En el YouTube o en el Facebook. Ahí está. Dice un comentario aquí en el WhatsApp de un amigo, dice, haz uno sobre gordofobia y homosexualidad y yo le entro. Ese va a ser un temota, ese va a reventar. Invitamos a Beto, sí estaría chido tener Bueno, espero... Invitados. 57 minutos. Espero que les haya gustado esta transmisión, este experimento. Si les gusta, coméntenos. Este video va a estar en las redes de Hegel, en las redes de ViveMX. Ahí comenten si quieren que volvamos a sumar esfuerzos, que sea periódico, qué temas sugieren, si les gustó, si no les gustó, en fin, todo lo que se hace en una comunidad, retroalimentarnos y construir en conjunto, porque para nosotros es muy sano platicar entre nosotros, por supuesto, pero pues lo podemos hacer siempre, pero el chiste es generar más conversación en la comunidad. Ya salieron como 3, 4 temas de esta conversación. Sí, hay que ir. Tú te acuerdas de todos, ¿no? Pues checamos los comentarios. 2, 3 sí tengo como que las ideas, pero para aterrizarlas exactamente como nos las compartieron y ya de ahí ir retomando la importancia de los comentarios que nos han ido dejando. Pero pues sí, este ejercicio estuvo interesante porque pues Vive que yo siempre estamos hablando de muchísimas cosas, como todos ustedes sabrán y reconocerán. Entonces, pues tratar de generar estos espacios donde no se quede en privado y lo podamos sacar al público y podamos construir entre todos, pues creo que es lo que hace falta. Creo que necesitamos muchísimos más ejercicios así, no solo entre nosotros, sino entre cada uno de todos. Sería grandioso, ¿no? Que llegara, como llegaron acá estos comentarios, que dijeran, oigan, los escuché y yo también me puse a hablar en mis propias redes sociales. Claro. Bienvenido. Y a descubrirnos a nosotros mismos y liberarnos, que nadie nos diga que... Construir nuestra libertad. Construir nuestra libertad, chingado. Luego ya se rían ahí, como el Batman, es otro tema, eso del pinche Batman azteca, no está lo escuche. Apenas me lo han pasado ayer y no desconozco, me tengo que empapar un poquito de eso. Está involucrado en el momento de la invasión. Ok. Dice, no estoy tardando.
Lloviendo. Dice, temas del daño que se les ¿Traes? inculque a los héroes de Marvel a los niños de Latinoamérica. Sí, todo el adoctrinamiento desde siempre. Un abrazo. Bueno, nos quedan 30 segundos. Tú, por favor, despídenos. Les mando un fuerte abrazo. Síganos en nuestras redes sociales, ConviveMX, y a mí me encuentran como G. Rivera y Neuropé Sitio. Esperemos que les haya gustado. Comenten, compartan, dejen su like, dejen su dedito hacia arriba. Y los esperamos en una próxima transmisión. Ojalá sea posible. Ojalá sea posible en vivo o en remoto. Que la verdad es que en vivo quedó bien bonita esa imagen. Sí, me gustó. Se ve así como de programa de poesía. Tertulia. Gracias. Cuídense. Hasta pronto. Adiós. Y sin créditos. De Aragón.